Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:15 p.m. En Meridiano Blue, como siempre, tenemos primicias. Les contamos aquí hace varios días, y debo reconocérselo a don Leonardo Sierra, que el presidente Gustavo Petro había pedido al consorcio chino que mirara la posibilidad de cambiar el trazado, la forma en la que está desarrollándose el proyecto para el metro de Bogotá. Les dijimos que estaba pidiendo el presidente Petro que miraran a ver si era posible, en lugar de hacer el metro elevado, hacerlo subterráneo por la avenida Caracas. Y eso arma un tierrero gigante. Desmintían varias entidades del Estado, pero hoy lo confirmaron todos: el ministro de Transporte, el presidente Petro, la alcaldesa Claudia López. Se puede demorar más de la cuenta, como si fuera poco, el metro de la capital del país. Y a esta hora, doña Silvia, buenas tardes, tenemos otra primicia que tiene que ver con Hidroituango. La gente dirá, ¿y por qué es que estos hablan tanto de Hidroituango? ¿Por qué hablan todo el tiempo de Hidroituango? Pues Silvia, hay que decirle a la gente que de eso depende la energía para el país a partir de 2025 y 26, con mucha mayor fuerza que ahora. Sí, señor, la estabilidad energética del país, Ricardo, buenas tardes para usted, depende justamente del funcionamiento de Hidroituango. Y usted me corrige en la cifra, pero entiendo que esta hidroeléctrica va a proveer de cerca del 38 o entre el 30 y el 40% de la energía en el país. Entonces, ahí es donde está la importancia de esta hidroeléctrica. Sí, inicialmente, Silvia, será el 17%, que en un país como Colombia es muchísimo. Son 8 turbinas. Se van a invertir en total 20 billones de pesos para la construcción de Hidroituango. Es la obra más importante en la historia de Colombia, más que el túnel de la línea. Es una obra majestuosa, una obra gigantesca. Si no entra a operar a tiempo, hay muchos riesgos. EPM podría tener un hueco muy grande en sus finanzas, pero la más importante es que esto empieza a generarnos dificultades para el suministro de energía para el país un poquito más adelante. Usted me dirá que 2025 y 2026 es muy lejos, pero piense qué pasa en 4 años. 4 años se pasan volando. Si hoy Hidroituango no entra a operar, puede haber tensiones que lleven incluso a racionamientos en el tramo final del gobierno del presidente Petro. Por eso es tan importante lo que está pasando hoy con Hidroituango, y por eso, Silvia, ha generado tanta inquietud lo que han escrito en Twitter en los últimos días el presidente Gustavo Petro y la ministra de Ambiente Susana Muhammad, diciendo: un momentico, antes de que entre a operar Hidroituango, vamos a evacuar las poblaciones aguas abajo porque hay un riesgo. ¿Qué fue lo que dijeron exactamente el presidente y la ministra? Pues mire, en un trino el presidente Gustavo Petro, Ricardo, dijo lo siguiente: este trino es de las 12:10 del mediodía del 2 de noviembre, es decir, de hace 2 días. Antes de prender cualquier turbina en Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución, que es un principio universal. En el gobierno del cambio por la vida es primero la vida, fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Y hay otro trino también del mismo día, del 2 de noviembre de 2022, a las 3:10 de la tarde, de la ministra Susana Muhammad, que responde el trino anterior que les acabo de leer del presidente Gustavo Petro, y dice: EPM manifestó que existe riesgo e incertidumbre de desestabilización del macizo al prender turbinas. Ahora corresponde al PMU, que es el puesto de mando unificado, con base en el principio de precaución, proteger a la población. Esta y ninguna otra ha sido mi postura en PMU, en el puesto de mando unificado, en acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Pues eso, Silvia, aparte de todo lo que hemos hablado, ha producido gran incertidumbre entre miles de habitantes de los municipios aguas abajo, como dicen los expertos, de Hidroituango, en el Bajo Cauca. Hablando de Puerto Valdivia, hablando de Tarazá, hablando de Ituango, y se había hecho un estimativo de la evacuación, y lo dijo ayer aquí en Mañanas Blue el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Javier Pava, de 38.000 familias, Silvia. 38.000 familias son casi 200.000 personas, sí, claro, evacuadas para unas pruebas para saber si Hidroituango se cae o no se cae. Mira lo que tenemos aquí sobre en radio, todo, Silvia. Y esto, la incertidumbre de las familias de no saber, claro, Ricardo, al final, qué va a pasar con ellas, porque no solamente son las personas, sino que ellos están asentados ahí, tienen una vida, tienen sus casas, tienen absolutamente todo. Entonces es esa incertidumbre de no saber, pues, qué puede pasar, sobre todo porque ya hubo unas emergencias hace algunos años justamente allí, aguas abajo. En abril del 2018, y con ese temor de
Sí, señor. El presidente de la República aparece con este mensaje en Twitter y aparece la ministra de Ambiente. Sí. Justamente aparece la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y el presidente Gustavo Petro, Ricardo, pues emitiendo, digamos que estos mensajes. Y vuelvo y lo repito, antes de prender cualquier turbina en Hidroituango, debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución, que es un principio universal, fue lo que dijo Ricardo, el presidente Gustavo Petro. Mire, Silvia, tenemos en nuestro poder una carta de 6 páginas que ayer le envió el vicepresidente de Energía de EPM, William Giraldo, a la Procuraduría, en donde envió un mensaje de absoluta tranquilidad. Dice que desde el punto de vista técnico no es necesario hacer una evacuación preventiva de las comunidades aguas abajo, ni tampoco elevar el nivel de alerta ante la inminente puesta en funcionamiento de las 2 primeras turbinas de Hidroituango. Esto es completamente distinto a lo que dijeron el presidente Petro y la ministra Susana Muhammad. Pero voy más allá, Silvia, le leo textualmente. A la fecha, dice EPM, no se evidencia ningún comportamiento desfavorable que genere riesgos para la población y por lo tanto que amerite la evacuación de las comunidades aguas abajo, ya que debido a los resultados obtenidos en el monitoreo, es posible dar cuenta de que la probabilidad de materialización de los diferentes escenarios de riesgo analizados se ha ido atenuando considerablemente. Hay 7 estaciones de monitoreo en Hidroituango, Silvia. Están analizando segundo a segundo más de 3.000 variables. Es una locura, realmente es un centro de operaciones impresionante. Y le agrega lo siguiente EPM a la Procuraduría. Las condiciones actuales del macizo rocoso, de lo que hablaba la ministra Muhammad, la central subterránea, la presa, el vertedero y las obras anexas se encuentran estables dentro del comportamiento esperado. Y ante la puesta en marcha de las unidades de generación, no se espera que se generen cambios en la estabilidad de estos frentes que pueda poner en riesgo a las comunidades aguas abajo. Es decir, Silvia, que los técnicos dicen, un momentico, aquí no hay ningún riesgo de que la presa se rompa, aquí no hay ningún riesgo de que el río venga en una creciente y se lleve a las comunidades. Es más, dice EPM, desde el punto de vista técnico, es decir, deja por el lado lo político porque es otra cosa, desde el punto de vista técnico, dice EPM, no se necesita una evacuación de nadie, ni siquiera la prueba de las turbinas que debe hacerse pronto. EPM dice, mire, si quieren lo hacemos, pero es de un día, sacar a la gente de un lado del río al otro y devolverlos el mismo día. Pero no tiene sentido, dice EPM, hacer una evacuación como la que está planteando el gobierno nacional. Imagínense usted el ruido en el que estamos con Hidroituango si el gobierno nacional no se basaba en qué estudios diciendo esto, y EPM, que es el dueño del proyecto, el ingeniero Giraldo, que vive allá, Silvia, es el vicepresidente, pero el señor vive en Overol. O sea, el señor anda en Overol, sí. Come en el casino con los obreros de Hidroituango. El señor que tiene toda la preparación y hecho el proyecto dice, no hay riesgo. Imagínense en lo que estamos. Pues Ricardo, tanto que, por ejemplo, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, lanzó una alerta ayer sobre el impacto que podría tener Hidroituango en La Mojana y en esas zonas que están allí en el departamento de Sucre. Entonces, imagínense la alerta que se ha generado en los últimos días, pues por cuenta de las declaraciones, digamos, del presidente Gustavo Petro. Y técnicamente EPM dice que eso no está pasando, que no es cierto que haya un riesgo de que se caiga el macizo, la montaña, y que no hay riesgo de una creciente aguas abajo, así que no hay en riesgo la vida de nadie por cuenta de este proyecto. Si seguimos en contacto, Silvia, esta tarde le aparezco en Voz Populi y si logro conseguir otro detalle que sería muy grave para las finanzas del Estado, se lo contaré, que tiene que ver con Hidroituango. Pero dejémoslo ahí, Silvia, dejémoslo ahí porque estoy mirando en los tribunales un asunto que puede ser complicado, pero más adelante estaremos con eso. Y en bluradio.com encuentran ustedes la carta, ya les vamos a mostrar la carta del ingeniero Giraldo para que todos la tengan en sus manos y la puedan analizar. La encuentran de inmediato también en Twitter, en @BluRadioCo, 1:00 PM.